Buenas noches a todos los presentes, a todos los que se van a ir incorporando y a todos los que están viendo también esta clase, este shiur, en Facebook, en redes sociales. Esta es la tercera y última clase de la serie relacionada con Teshuvá, Tfilá y Tzedaká, tres cosas, tres pilares que nos introducen a nosotros de una manera correcta, de una manera limpia, importante, a los Yamim Noraim, a estas altas fiestas. Estamos transitando el mes de Elul, estamos a muy poco de la festividad de Rosh Hashanah, y en la clase de hoy nosotros vamos a tocar el tercero de estos pilares, que es, y quizás el más importante de todos, es la Tzedaká. Y yo lo titulé Justicia Social. Y en esta clase vamos a ver por qué lo llamé justicia social. ¿Cuál es el concepto judío de la caridad? Antes quiero decir que esta clase, estas palabras de Torá, esta clase de Torá, que sean en memoria de Abraham Yitzhak Ben Estrella, Zichronot Libraja, y también de una persona también querida, abuelo de amigos, Abraham Cohen Ben Shelomó Zichronot Libraja, así que en memoria de ellos sea este shiur. Para empezar, voy a contar una historia que cuenta el Talmud, pero la voy a dividir en dos. La primera parte de la historia la voy a contar ahora para empezar como apertura, y la última parte la voy a contar, la voy a terminar de contar en realidad, la historia, sobre el final de la clase. Cuenta la historia, había un senador romano en Judea en la época coincidía con la época de la rebelión de Bar Kokhba. Ese gobernador se llamaba en hebreo Tornosropus, en castellano lo busqué, me encargué de buscarlo cómo sería en castellano, sería Quinto Tinello Rufo. Quinto Tinello Rufo era un senador que sobre el final de sus días fue gobernador en Judea, y ahí se encontró y tuvo una charla, una conversación con uno de los más grandes sabios del Talmud, conocido, muy conocido, era el famoso Rabbi Akiva. Entonces él le dijo a Rabbi Akiva, le dice, si tu Dios tanto quiere a los pobres, ¿no? Tanto quieren, hablan ustedes de la tzedaká y de ayudar a los necesitados, entonces ¿por qué los hizo pobres? ¿Por qué no les da plata? ¿Sí? Una pregunta que mucha gente se la hace, no solamente este Quinto Tinello se la hizo, mucha gente se la hace hasta el día de hoy. Si Dios tanto ama a los pobres y tanto quiere la tzedaká y tanto quiere el bien de las personas, entonces ¿por qué Él no les provee dinero? ¿Por qué espera de nosotros que seamos bondadosos y seamos sensibles con ellos? ¿Por qué no les da a ellos la plata? Entonces Rabbi Akiva le respondió, porque Dios quiere que por medio de ellos nosotros nos salvemos del Geinom. ¿Qué es el Geinom? El Geinom muchos lo traducen infierno, nosotros en el judaísmo lo traducimos la transformación o la limpieza del alma antes de llegar al Gan Eden, es una época de transición antes de llegar al paraíso. Entonces Rabbi Akiva le dijo, Dios quiere que todos nosotros cometemos errores, ¿sí? Nuestras almas se van ensuciando con estos errores durante nuestra vida. Entonces Dios quiere que nosotros limpiemos esos errores, esas suciedades que tenemos. Y para eso nos dio a nosotros la mitzvah de tzedaká, la mitzvah de, lo vamos a mal traducir, caridad. Vamos a explicar por qué está mal traducido caridad. Para nosotros poder salvarnos por medio de ayudar a los demás del Geinom. Entonces viene Tornosropus, le dice, ¿sabés que solamente por eso ustedes merecen ir al infierno? ¿Solamente por pensar de esa manera merecen ustedes ir al infierno? Y yo te voy a decir por qué, le dice Tornosropus. Le dice, yo te voy a dar un ejemplo. Había un rey, el rey tenía un esclavo, y a ese esclavo él se enojó con él y decidió ponerlo en el calabozo. Y les dijo a todo el resto de sus ayudantes, de sus ministros, que nadie le dé ni comida ni bebida. Fue una persona, violó esa orden del rey y le llevó un plato de comida y le llevó bebida también a ese preso. Imagínate vos el enojo, ¿sí? La ira del rey contra ese ministro. Y terminó diciéndole Tornosropus, ¿y acaso ustedes no está escrito que ustedes son esclavos de Dios? Abadim,
ustedes son esclavos para Dios, entonces si Dios le quitó a tal persona y no le quiso dar su sustento, ¿quiénes somos nosotros para ir a darle, proveerle a esa persona lo que Dios le quitó? Con esta pregunta que le hace Tornosropus a Rabbi Akiva, vamos a abrir esta charla y la vamos a responder sobre el final de la clase, que en realidad es la respuesta que le dio Rabbi Akiva a Tornosropus. Pero para empezar, antes cuando hablamos, a mí me gusta siempre remitirnos, porque uno habla mucho de mitzvot, de preceptos que la persona tiene que cumplir y la persona hace, pero muy pocas veces sabemos cuál es la raíz, cuál es la fuente en la Torá de las mitzvot. Entonces vamos a empezar primero con lo principal, con la base de todo. ¿Dónde está escrito en la Torá que hay que darle al necesitado? Hay que proveerle al necesitado. Para eso vemos, traigo acá un texto, está un poco cortado porque no me entraba, entonces puse las partes principales. La Torá nos dice lo siguiente en el libro de Dvarim. ¿Sí? En la Parashat Re'eh, el libro de Dvarim, en Deuteronomio, nos dice así: al final de cada 7 años, celebrarás el año de remisión. La idea del año de remisión es que todo acreedor remita cualquier deuda que le deba a su prójimo y hermano cuando llegue el año de remisión de Dios. Es decir, que Dios pidió que una vez cada 7 años, que no es, o sea, son 7 años que todos juntos, muchas gracias. Gracias. Desde el momento que entramos a la tierra de Israel y se conquistó la tierra y se repartieron cada uno su pedazo de tierra, su parcela y su porción en la tierra de Israel, empezamos a contar 7 años. Cada 7 años todo vuelve, todos los campos vuelven a su dueño anterior y los préstamos se anulan. Es decir, si yo le presté a alguien antes del 7º año y esa persona no me lo devolvió, cuando llega el 7º año quedan todos los préstamos anulados. Entonces Dios le dice al pueblo de Israel: ¿qué va a pasar? Ustedes, yo les doy la ley de remisión, ¿sí? Del 7º año. Entonces Dios te bendecirá en la tierra que Dios, tu Señor, te da para que ocupes como herencia, y no habrá más pobres entre ti. Dios no quiere que hayan pobres en la tierra. Entonces Dios, tu Señor, te bendecirá como te lo prometió. ¿Y por qué no van a haber pobres si nosotros vemos que sí hay pobres? Entonces dice así: cuando en un asentamiento de la tierra de Dios, que Dios, tu Señor, te da, cualquiera de tus hermanos sea pobre, ¿sí? Cuando exista un caso de que tengas un hermano pobre, no endurezcas tu corazón ni cierres tu mano contra tu hermano necesitado. Dios nos da la orden: cuando vos veas a una persona necesitada, no endurezcas tu corazón ni cierres tu mano. ¿Sí? Parece redundante, que si uno endurece el corazón y cerrar la mano es lo mismo. Entonces, en realidad no. Porque una cosa es endurecer el corazón y no querer dar, y otra cosa es dar pero con el puño cerrado. ¿Qué significa dar con el puño cerrado? Es como cuando yo voy y le doy pero sin ganas. Le digo: tomá, le estiro el brazo, pero mantengo el puño cerrado y me cuesta hacer así para que la persona agarre lo que necesite. Entonces dice Dios: abre la mano generosamente y concédele cualquier crédito que necesite para cuidar de sus necesidades. O sea, tenés que ser generoso y darle, y es interesante esto que dice acá, después más adelante lo vamos a ver, le tenés que dar cualquier crédito que necesite para cuidar sus necesidades. Si ya está diciendo todo lo que necesite, ¿qué significa para sus necesidades? Ya lo vamos a ver en un ratito. Cuídate mucho de no tener una idea irresponsable y decirte, claro, lo que muchos están pensando, quizás, o esperemos que no, pero algunos pueden pensar: el 7º año se acerca y será el año de remisión. Es decir, si yo le presto, llega el 7º año, no me lo va a devolver. Entonces es posible que mires de manera poco amable a tu hermano empobrecido y no le des nada. Digas: no, espera, para eso espero hasta que pase el 7º año y ahí le presto porque tengo 7 años para que él me lo devuelva. Si entonces se queja ante Dios acerca de ti porque no le prestaste, tú tendrás un pecado. Es decir, Dios nos dice: no mires para otro lado, no tengas miedo de que llegue el 7º año y él no te lo pueda devolver. ¿Por qué? Porque nuestra obligación es ayudar. Y si la otra persona va a poder devolvernos, lo va a hacer. Y si no lo va a hacer, no te preocupes, porque Dios te bendecirá. Es lo que dijo antes: Dios te va a bendecir. Y sigue diciéndolo otra vez más: por consiguiente, haz todo esfuerzo para darle y no te sientas mal por dar.
O sea, no te sientas que estás dando y estás perdiendo algo, estás poniendo en riesgo tu capital, puesto que entonces Dios tu Señor te bendecirá en todos tus esfuerzos. Es decir, Dios le promete a la persona, a aquella persona que se preocupe y le preste a su hermano necesitado, sí, Dios le promete que lo va a bendecir en todos sus esfuerzos, sin importar qué hagas. No importa el trabajo que tengas, la profesión, si sos empresario, si sos profesional, o lo que sea, si sos empleado. Dios te va a bendecir en todo lo que vos hagas. El pobre nunca dejará de existir, dice Dios, en la tierra. De modo que te ordeno abrir la mano generosamente a tu hermano pobre e indigente en tu tierra. ¿Sí? Dios nos da a nosotros la orden de ayudar al prójimo, ayudar a los demás. Y acá vuelvo a retomar la pregunta que le hizo Tornosropus a Rabbi Akiva. Si tanto Dios quiere que ayudes al necesitado, ¿por qué Él no le dio directamente la plata al necesitado? ¿Por qué me pide a mí que se lo dé si en definitiva, si Dios me puede dar a mí, me puede prometer que va a bendecir todos mis esfuerzos en mi trabajo por darle al otro, que esa bendición se la dé directamente a la otra persona? ¿Cuál es el motivo que me pide a mí que yo le dé? Bueno, seguimos adelante y eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, hay en la Torá, nosotros encontramos diferentes beneficios o diferentes impuestos, llamémoslo de esta manera, impuestos quizás, que la Torá nos exige a nosotros de darle a los necesitados. Es decir, la Torá se sabe que el mundo, y bueno, eso lo vemos hoy en día, la mayoría del mundo es capitalista, y siempre hay gente que tiene más y hay gente que tiene menos. Entonces la Torá ya le dice al que tiene más, le dice, vos no te olvides de la persona necesitada. Entonces, por lo tanto, le da, hay diferentes reglas y leyes para el agricultor, por ejemplo, qué es lo que tiene que hacer a favor de los necesitados. Entonces, una de las primeras mitzvot es leket, shihejá y pea. ¿Qué son estas tres cosas? Es, una persona tiene un campo y llegó el momento de la cosecha, ¿sí? Cosecha, digamos, está cosechando trigo, cebada, algo, y están los trabajadores de él, ellos van juntando espigas, ¿sí? Van cosechando espigas. Si se le caen una o dos espigas al piso, lo que significa para un empleado y para un empleador es pérdida de tiempo agacharse para levantar una o dos espigas, esa una o dos espigas se llama leket. Y eso, dice la Torá, vos por más que quieras levantarlas, por más que a vos no te moleste esa pérdida de tiempo y ese esfuerzo de levantar esas dos espigas, por más que vos quieras, no podés. Eso es leket, lo tenés que dejar en el piso para que venga el necesitado y detrás de tus empleados que están cosechando el campo, ellos pueden levantar esas una o dos espigas que se les caen a los que están cosechando, a los trabajadores. Esto de leket, nosotros lo vimos los que escucharon, los que estuvieron presentes en la serie muy interesante que tuvimos de Megilat Ruth, cuando contamos la historia de Ruth. Nosotros la vemos a Ruth que va detrás de los segadores del campo de Boaz, y cuando Boaz la ve y se da cuenta quién es, les dice a sus empleados, a sus segadores, les dice, tiren cada tanto una o dos espigas al piso a propósito, como si fuese leket, para que ella tenga más y digamos, pueda juntar más espigas, más trigo. Después tenemos shihejá. ¿Qué es shihejá? Significa olvido. Es un atado, ¿sí? No más de un atado, que la persona que se olvida en alguna parte del campo. Es decir, uno va juntando, haciendo atados, después agarra todo lo que juntó, lo pone en un depósito, en un almacén, ¿sí? De repente se olvidó en alguna parte del campo un atado. Eso se llama shihejá. La persona tiene prohibido cuando se olvidó, cuando no es consciente de que lo tenía en ese lugar, si es que él se lo olvidó y después se acordó, la persona lo tiene que dejar ahí. Y eso va también para los pobres. Y por último está PA. PA son las esquinas del campo, ¿sí? Los extremos del campo, hay una parte 1 en 60 según nuestros sabios, que son las esquinas del campo que el dueño, el agricultor, tiene que dejar para los necesitados, que la gente pueda venir, cosechar ahí su trigo y llevárselo para comer. Hay una ley también que dice que la persona, el dueño del campo, no puede decir, bueno, yo tengo un amigo que es necesitado, entonces lo voy a llamar a él o lo voy a juntar todo y se lo voy a entregar. Eso él lo tiene que dejar al primero que llegue. El primero que llega es el que
puede, es más, si él dijo, le puso un papel, una hoja, dijo, esta espiga ocupada para, por ejemplo, la esquina del campo, esta esquina está ocupada para fulano de tal, y viene otro pobre, puede llevarse de esas espigas por más que haya un papelito que esté ocupado. Acá no hay reservas, no hay ocupación, el primero que viene puede llevárselo. ¿Cuál es el concepto? ¿Por qué era necesario que el necesitado vaya al campo? Hay dos cosas, dos motivos. Primer motivo es que cuando uno va a ir al campo a buscar y a colectar, eso le da dignidad. Él está trabajando por su comida y por su sustento. No lo recibe así como un delivery a su casa, tomá, vos sos una persona que necesita, un pobre, tomá, te lo doy. Sino él le genera a él cierta dignidad trabajar, aunque sea gratis, pero sí está trabajando por su comida, por un lado. Y por otro lado también es un tema educativo, que hacemos que la persona no se acostumbre a pedir, ¿sí? Sino que la persona tenga que ir de un campo a otro a trabajar. Eso va a generar en la persona, en el necesitado, la costumbre de trabajar, ¿sí? Y nosotros tenemos miedo de que la persona se quede cómoda en su casa y en definitiva deje de trabajar para recibir digamos, de los demás. Por eso esa es una de las primeras cosas, que eso es todos los años. Todos los años, cuando la persona cosecha el campo, lo mismo también rige para un viñedo y lo mismo también rige para un olivar. Hay ciertas leyes que los necesitados pueden ir y llevarse del campo. ¿Sí? Este es el primer concepto de lo que es la ayuda al necesitado que está en la Torá. Además, de todo lo que nosotros cosechamos en nuestro campo, de todo lo que nosotros tenemos que sacar diezmo. Primero el diezmo para todos los años, de todo lo que cosechamos, el diezmo va para los leví, para los levitas en el Bet HaMikdash, los que trabajaban en el templo, para los Kohanim. Después tenemos otro diezmo, un segundo diezmo, es de los que se sacaba en 6 años de cosecha, ¿sí? 4 años era un diezmo que en realidad era para uno mismo, o sea, la persona tenía que ir con el 10% de lo que le quedaba, cambiarlo por plata, ¿sí? Y con esa plata ir a Jerusalén y comer, hacer una gran fiesta con su familia en Jerusalén, traer una ofrenda, un sacrificio. En realidad era para él, se lo comía él con su familia, pero se consideraba en una manera de ir a agradecerle a Dios por lo que él nos entregó. Y eso es un diezmo obligatorio. Pero eso era 4 veces en cada ciclo de 6 años. Recuerden que el séptimo no se trabaja la tierra. Por lo tanto, el séptimo año no tenemos diezmo porque la persona no trabajó la tierra y no cosechó y no sembró y no cosechó. Pero los 6 años anteriores, 4 eran para comer en Jerusalén, aparte del diezmo para los Kohanim, y otros 2 años es el diezmo del indigente, el diezmo para el pobre, Maaser Aní, que era el tercer año y el sexto año. La persona, en vez de llevarse él la comida con su familia e ir a Jerusalén, la persona tenía que dar el diezmo a los pobres. Y por último, eso pasaba cada 3 años. Y por último tenemos la mitzvah que leímos antes en la Torá, la de ayudar al necesitado siempre. Todas sus necesidades, que él, digamos, lo que él necesite de sus necesidades, ¿sí? Dijimos que es redundante, porque lo que necesite de sus necesidades, ya lo vamos a ver cuando veamos las reglas de la tzedaká, pero ahora vamos a ver cuál es la diferencia. La palabra tzedaká, muchos la traducen como caridad, ¿sí? Y yo me tomé el trabajo de buscar en el diccionario, en la RAE, ¿qué es caridad? ¿Qué es caridad? Y acá vi que viene del latín caritas, que es una actitud solidaria con el sufrimiento ajeno. Es decir, la otra persona está sufriendo y yo tengo una actitud. ¿Qué es una actitud solidaria? La actitud solidaria es algo que depende de mi generosidad, de mi bondad, que en realidad yo podría no hacerlo, no estoy obligado a hacerlo, pero como tengo una actitud solidaria, entonces decido ir y ayudar a la otra persona. Número 2, limosna que se da o auxilio que se presta a los necesitados, ¿sí? Esas son las 2 definiciones, según la Real Academia Española, de la palabra caridad. ¿Por qué caridad no es tzedaká? ¿Por qué tzedaká es diferente? El concepto de tzedaká es diferente. Vamos a leer lo que dice Maimónides en el Moreh Nebuchim, la guía de los perplejos, sobre el final. Maimónides trae lo siguiente. El término tzedaká
se deriva de la palabra tzedek. ¿Qué es tzedek? Tzedek significa justicia. Denota el acto de dar a cada uno lo que le corresponde. En realidad, no es que yo soy bueno, tengo una actitud solidaria y por eso le doy, sino que en realidad lo que yo estoy haciendo es justicia y le estoy dando a la otra persona lo que le corresponde. Uno va a decir, pero ¿cómo le corresponde si lo trabajaste vos, no lo trabajó él? ¿Cómo le corresponde? Bueno, vamos a ver este tema. Es lo que le corresponde y demostrar bondad a cada ser como lo merece, como la otra persona lo merece. Y eso nosotros lo vemos en la palabra tzedaká. La palabra tzedaká tiene las letras tzadik, dalet, kuf, que forman la palabra tzedek, que tzedek significa justicia. Y ese es el concepto judío de la caridad. Cambia totalmente, porque si lo que nosotros le tenemos que dar al otro es lo justo, entonces esto pasa a ser una obligación. Y de hecho, si la Torá nos dice a nosotros, no endurezca tu corazón, no le cierres el puño al necesitado, nos está dando una orden. No es optativo, no es que nos dice, si vos sos una persona tan generosa, si querés ser bueno, entonces dáselo. No nos dice si querés ser bueno, dáselo. Nos dice, no cerrarás tu puño, no endurecerás tu corazón. Al contrario, se lo tenés que dar. Es decir, es una orden. Y si es una orden, y la orden viene de Dios, cumplir esa orden es un acto de justicia, porque Dios dice, tzedek, tzedek tirdof. Justicia, justicia perseguirás. Y algunos dicen justicia, con justicia perseguirás. Es decir, que todo el mundo que creado por Dios, con todas sus mitzvot, es todo parte de una justicia. Tzedek umishpat, son actos de justicia. Entonces, cuando la persona va y le da tzedaká a la otra persona, en realidad no es que está teniendo una actitud solidaria, sino está cumpliendo con su deber y con su responsabilidad, con su obligación. Por lo tanto, si yo voy y le doy algo al necesitado, si veo a alguien en la calle y decido darle un 100 pesos para que vaya a comprarse algo, ¿quién le tiene que agradecer a quién? ¿El necesitado al que está dando o el que está dando al necesitado? Entonces, como una persona que, Baruch Hashem, gracias a Dios, puede dar y no está en la posición de recibir, obviamente que la persona que da tiene que agradecerle al necesitado por haberle dado la oportunidad de cumplir, de hacer justicia en el mundo de Dios. Ese es el concepto de lo que es la tzedaká. Miren qué profundo que es, qué sensible hacia el respeto y la dignidad de los necesitados es la Torá. Ahora vamos a ver algunas características, ¿sí?, de la tzedaká. Y vamos a ver la tzedaká, porque nosotros vemos, y de hecho muchos de los que están acá en esta clase son de nuestra Kehilá, son acá de la Kehilá de Salta, y si ustedes ven el nombre de la Kehilá de Salta, en la que yo trabajo, algunos que están acá presentes, está también, veo acá el presidente, es Sociedad Israelita Salteña de Socorros Mutuos. ¿Qué es de socorros mutuos? Es decir, la comunidad judía tenía una característica, donde vayan en el mundo, ¿no? Así se formó AMI, así, hay grandes entidades de tzedaká alrededor del mundo, donde fue un judío, donde se formó una comunidad, una de las primeras cosas que se hacían era un fondo de socorros mutuos, era un fondo para poder ayudar al necesitado, ayudar al que no tenía. Y así se fundaron comunidades, para ayudarse, para apoyarse entre sí. Imagínense ustedes, inmigrantes, gente que venía de diferentes partes del mundo escapando de persecuciones, de pobreza, de hambruna, llegaban a nuestro país o a cualquier otro país sin nada, en la pobreza total, y de repente necesitaban levantar cabeza, necesitaban empezar a trabajar, pero mientras tanto tenían que comer, tenían que mantener a sus familias. Para eso estaban sus hermanos. Estábamos nosotros, para poder ayudarlo, para poder levantarlo, para poder apuntalarlo y decirle, andá, salí a buscar trabajo, que tu comida, no te preocupes que no te va a faltar. Así se armaron comunidades. Entonces la pregunta ¿es una obligación individual o comunitaria? Es decir, la obligación es de la comunidad mantener a la gente necesitada, o es la obligación individual de las personas. Entonces vamos a ver lo que dice Maimónides en el Mishneh Torah, que son libros de leyes que hizo Maimónides. Cualquier ciudad en la que haya una comunidad judía
dice Maimónides, está obligada a levantar recolectores de tzedakah. Es decir, tener gente encargados de juntar y de recolectar tzedakah de todos los integrantes de la comunidad. Personas bien conocidas y dignas de confianza, obviamente tienen que ser gente digna y de confianza, para ir de puerta en puerta entre la gente desde la víspera de Shabbat hasta la víspera de Shabbat, es decir, toda la semana, de Shabbat a Shabbat, iban y golpeaban y juntaban plata de toda la gente de la comunidad. ¿Para qué era eso? Y tomar de todos y cada uno lo que es apropiado para ellos dar, o sea, cada uno lo que podía dar, pero todos tenían que dar. La cantidad debe ser un asunto definido y claro para cada persona, ¿sí? Porque no es lo mismo una persona que gana muchísimo que una persona que se mantiene con el sudor de su frente, con mucho esfuerzo y a duras penas puede traer comida para su familia, y lo que él puede dar quizás es mínimo, pero con el esfuerzo que él lo entrega y lo da, tiene mucho más valor que, o sea, no es un tema de cantidad, es un tema de calidad, de la manera como la persona lo da. Entonces cada uno lo define según sus posibilidades. ¿Y qué hacían con esa plata? También distribuyen el dinero, esos recolectores, distribuyen el dinero desde la víspera de Shabbat hasta la víspera de Shabbat, y le dan a todos y cada uno de los pobres alimentos suficientes para 7 días. Es decir, la función de ellos que era juntar plata de la gente de la comunidad del que podía dar y alimentar para 7 días, o sea, darle la comida de la semana a los necesitados. Cuando decimos en realidad que dice alimentos, la halajá dice no es solamente alimentos, no queda únicamente en la comida. ¿Por qué? Porque existían también los batei tamhui, que eran comedores populares. Entonces la gente podía ir a comer esos comedores. ¿Qué es lo que se refiere Rambam con el alimento? Es también las necesidades básicas que tiene la persona. Es decir, si hace frío y hay que darle un abrigo, se le da un abrigo. Si necesita ir a un doctor, hay que comprarle medicamentos, se le compra medicamentos. Todas las necesidades básicas para poder vivir, eso por 7 días se lo tenían que dar estos recolectores. Este método se llama Kupá. ¿Qué es Kupá? Hoy lo llamamos Kupat Tzedakah. Un fondo, es el cofre del fondo de caridad. Es decir, según Maimónides, acá vemos que por un lado está, o sea, lo individual es lo que cada persona le va a dar al fondo, a la Kupá, y está lo que esa Kupá, lo que ese fondo comunitario, lo que esos colectores le dan a los necesitados. Pero existe también, nosotros vemos en el Talmud, en varios lugares, nos habla de aquellos necesitados que golpean, que dan vueltas por los barrios, por las casas, golpeando la puerta y pidiendo plata. Y el Talmud dice que la persona le tiene que dar. Entonces, si yo le doy al fondo, ¿sí? Al fondo común, entonces, ¿qué le voy a dar al necesitado que me está golpeando la puerta? Entonces, bueno, hay sobre esto muchas opiniones, pero todas más o menos van hacia el mismo lugar. Yo me voy a enfocar en una de las opiniones, que dice que cuando el necesitado saca sus necesidades del fondo común, pero no le alcanza, porque muchas veces no alcanza, entonces en ese caso esa persona va y golpea las puertas de la casa. La obligación del individuo, o sea, de la persona que está en su casa, que el pobre le está pidiendo a él una ayuda, una colaboración, tiene la obligación de ayudarlo también. Obviamente no lo va a ayudar como lo ayuda el fondo común, que lo ayuda con comida para los 7 días, pero dentro de lo que él puede tiene que ayudarlo. Entonces ahí vemos nosotros la obligación individual y comunitaria. Sobre el tema comunitario también existen opiniones, si la comunidad puede obligar al congregante, o sea, a las personas a donar, ¿sí? a dar plata para ese fondo común, comunitario o no. Hay diferentes opiniones, pero se pueden sorprender que quizás, no sé, creo que la mayoría de las opiniones dicen que en esas épocas, no, hoy en día ya no se obliga, pero en esas épocas las comunidades, los líderes comunitarios podían obligar a la gente a dar plata para los necesitados, es decir, dar plata para ese fondo de caridad comunitario. Y esto es un tema muy importante, porque eran épocas en las que, bueno, obviamente quiero hacer una salvedad, es
está escrito también que eso es siempre y cuando los encargados de recolectar sea gente de confianza, ¿no? Entonces la gente confía en ellos, y por eso, en ese caso, que es gente de confianza, entonces los líderes podían obligar a la gente de la comunidad a dar. ¿Por qué? Porque de esa manera vos estás ayudando al que no tiene. Y la Torá nos dice, el necesitado, tu hermano, tiene que vivir como vos. El que está en tu ciudad tiene que ser parte de los residentes de la ciudad, así como vos vivís, así como vos tenés tus necesidades, él también tiene que tener sus necesidades cubiertas. Entonces eso es también una obligación comunitaria. Ahora, la importancia de la tzedaká, hay un montón de versículos, pasajes, midrashim, Talmud, sobre el tema de la tzedaká, debe ser uno de los temas sobre los que más se escribió. Yo no puedo traer, no me alcanza ni el tiempo, ni la presentación, ni el PowerPoint para poder traer todos, pero sí seleccioné algunos. Primero, del Rambam, que a mí me encanta el Rambam, como ya se habrán dado cuenta. Rambam dice lo siguiente: hay que tener especial cuidado en la observancia de la mitzvah de tzedaká, más que de cualquier otra mitzvah positiva, ya que la tzedaká es el signo de los justos, y fíjense ustedes que la palabra que justo en hebreo se dice tzadik, y tzadik viene de la palabra tzedek, y tzedek es tzedaká, dijimos, es decir, tzedek, tzadik, tzedaká, es hacer justicia en el mundo. Entonces, como la tzedaká es el signo de los tzadikim, de los justos del linaje de Abraham, nosotros somos descendientes de Abraham, somos del linaje de Abraham, y una de las características que nosotros tenemos es la tzedaká, es el gesed de la bondad que nosotros recibimos y heredamos de Abraham, nuestro padre, como se dice en Bereshit, en Génesis 18-19, pues lo he amado porque él instruye, Dios dice sobre Abraham, pues lo he amado porque él instruye a sus hijos y a su posteridad para guardar el camino de Hashem haciendo lo justo. Y ahí utiliza la Torá la palabra tzedaká. Es decir, Dios, ¿por qué ama a Abraham? Porque él educó a sus hijos y a su posteridad, es decir, a sus descendientes, o sea, a todos nosotros, para guardar el camino de Hashem. ¿Qué es guardar el camino de Hashem? Sigue diciendo Dios, ¿qué es guardar mi camino? Es haciendo lo justo. Y ahí utiliza la palabra, ¿qué es hacer lo justo? Utiliza la palabra tzedaká. Entonces dice Rambam, es tan importante la tzedaká, es más importante que todo el resto de las mitzvot, porque eso nos identifica a nosotros como hijos de Abraham. Un yehudí, una persona, un judío, tiene en realidad, lo que tiene que hacer es descubrirlo. En su naturaleza, tiene la generosidad de dar y de brindarse al necesitado. Otra cosa que trae Rambam, el trono de Israel está establecido y la religión de la verdad permanece solo en tzedaká. Es decir, el reino de Hashem, el reino de Dios, el reino de Israel, y el emet, la verdad de nuestra religión, se permanece únicamente basado en la tzedaká. Como dice en Yeshayahu, en Isaías dice, serás establecido, el reino de Israel serás establecido por la justicia, por el tzedek. De vuelta utiliza acá la palabra tzedek. Y otra cosa más trae el Rambam de la importancia de la tzedaká, dice, e Israel solo será redimido a través de tzedaká. Todos estamos esperando al Mashiach, todos queremos la salvación, todos queremos que vengan buenas épocas, que haya paz en el mundo, queremos que no hayan más enfermedades, que no haya más muerte. Todos queremos ese mundo de la redención, el mundo del Mashiach, la era del Mashiach, que es esa era ideal a la que todos aspiramos, pero tenemos las llaves en nuestras manos. Nos dice Rambam, basado en los versículos de la Torá, Israel solo será redimido a través de la tzedaká, por medio de la tzedaká. Como está dicho en Yeshayahu también, en Isaías, Zion me mishpat tipadeh beshavea mitzedaká, Zion será redimida por medio de la justicia y sus cautivos por medio de la tzedaká. Es decir, la forma de redimir a Zion es Jerusalén, es Israel, es por medio de la justicia, y los cautivos, que somos todos los que estamos cautivos en la diáspora que también Israel incluye diáspora, no solo la diáspora está en la mente de la persona. Todos los que estamos cautivos en nuestra mente diaspórica, vamos a liberarnos por medio de la tzedaká. Eso es lo que nos dice Maimónides sobre la importancia de la tzedaká. Traje también una parte
del Talmud. El Talmud dice así, Rabasi dice lo siguiente: la caridad es equivalente a todas las otras mitzvot combinadas. Algo parecido como a lo que dijo Maimónides, Rambam, pero Rabasi lo dice, no es más que otras mitzvot, sino es equivalente a todas las mitzvot combinadas. Como dice el Pasuk, también establecimos mitzvot sobre nosotros mismos. No está escrito una mitzvah, no dice también establecimos una mitzvah sobre nosotros mismos, hablando de la tzedaká, ¿no? Ahí el versículo está hablando de la tzedaká, sino dice establecimos mitzvot, en plural, ¿sí? Enseñando con ello que esta mitzvah es equivalente a todas las demás mitzvot. Entonces imagínense ustedes la importancia, uno se levanta a la mañana, dice el Modéani, se pone el tefilín, va a trabajar, trabaja como tiene que ser, de manera justa, hace todas las mitzvot, reza todos los días, llega Rosh Hashanah, llega Yom Kippur, Sukkot, Lulav, Matzah en Pesach, todo lo que la persona hace, las mitzvot que la persona cumple, todas juntas son equivalentes a una sola, que es la mitzvah de Tzedaká. O sea, la mitzvah de Tzedaká es tan importante como todo el resto de las mitzvot. Otra cosa, otro versículo que traje acá dice: las riquezas mal habidas, eso lo dice Shlomo Amelech en Mishlei, dice: las riquezas mal habidas no sirven, pero la justicia, la tzedaká, salva de la muerte. Es decir, que también el poder de la tzedaká salva de la muerte es lógico, con la lógica de que si vos vas a ayudar a un necesitado, ese necesitado no va a morir de hambre, entonces salva de la muerte. Pero también es un concepto mucho más profundo, ¿sí? La muerte puede ser muchas veces no solamente la muerte física, sino también la muerte ética, moral, espiritual de las personas. Entonces, cuando una persona tiene arraigado en sí mismo el concepto de tzedaká, de ayuda al prójimo, nunca se va a olvidar de la necesidad de los demás. Nunca va a haber muerte ética ni muerte moral en el mundo, ¿sí? Pero las riquezas mal habidas no sirven. Una persona puede tiene muchísima riqueza, pero si no lo hizo de una manera correcta y no la utiliza de manera correcta, no da tzedaká, no hace justicia con esa riqueza, entonces no sirven para nada. ¿Qué ganamos? La persona después de los 120 años, cuando lo Aleinu pasa a un mundo mejor, no se lleva consigo toda la riqueza que él juntó y se ganó en vida. Él se lleva otro tipo de riqueza. Se lleva la riqueza de ayuda, la riqueza de la gente, la gente que viene y dice: che, ¿sabés que tu papá fue, o tu abuelo, o tu tío, tu hermano, quien sea, fue una persona que ayudó muchísimo, no sabes cuánto me ayudó, no sabes qué persona de bien? Esa es la riqueza que la persona se lleva. Eso es lo que nos dice Shlomo Amelech, el rey Salomón. La justicia es la que salva de la muerte. El resto de las riquezas no sirven para nada. Y por último, también traje el famoso pasuk, el famoso versículo del Eshet Hail, que le cantamos a la mujer todos los viernes a la noche en la mesa de Shabbat. Decimos Eshet Hail Mimtza, una mujer virtuosa, quien ha de encontrar, quien ha de hallar. Y habla ahí Shlomo Amelech, el rey Salomón, de la mujer virtuosa como la mujer ideal. Y entre esos versículos hay un versículo que es importantísimo. Dice: ella, la mujer ideal, ella tiende su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Esa cualidad es de una mujer virtuosa. Esa cualidad es de las mejores, de las que hacen a una mujer ideal. Vemos acá también de vuelta la importancia de ser sensible hacia los demás, a los necesitados. Ahora, nosotros vamos a ver en el versículo, nosotros abrimos la charla trayendo los psukim, los versículos de la Torá que hablan de la tzedaká. Y esos versículos que hablan de la tzedaká nos responden algunas preguntas o ciertas reglas que nosotros tenemos. Primero, la pregunta es: ¿a quién le tengo que dar tzedaká? Yo tengo una tzedaká. ¿Quién va primero en la lista? ¿A quién le tengo que dar? ¿Quién tiene prioridad para recibir mi tzedaká, más allá del fondo comunitario que la persona tiene que dar para ayudar a los demás? Pero después yo tengo que ayudar por aparte, ¿sí? Aparte de lo que doy todos los meses, todas las semanas para ese fondo. ¿A quién tengo que ayudar? Entonces la Torá ya nos respondió: a tu hermano pobre e indigente en tu tierra. Es decir, primero está tu hermano, el más cercano a vos, ¿sí? Y después de tu hermano, o sea, el cercano, digamos, de forma sanguínea o comunitaria, después está el indigente en tu tierra, ¿sí?
Después que vos ayudaste a tus hermanos, a tu familia, ayudaste a tu comunidad, después ¿quién sigue? El indigente que está en tu lugar, en tu ciudad. Y después el resto del mundo. Si podés darle a todo el mundo, dale a todo el mundo. Pero primero empezá en casa, empezá en los más cercanos a vos. Después, ¿de qué forma lo tengo que hacer? Bueno, ahí la Torá nos dice, no te sientas mal por dar. ¿Sí? Es decir, no lo des con mala gana. Porque si lo das con mala gana, vas a cumplir la mitzvah de tzedakah, pero no te vas a estar, no tenés el mérito de refinarte al dar tzedakah. El tema de la tzedakah es una refinación. La persona que da se está refinando, se está perfeccionando, está mejorando. Entonces en la tzedakah hay dos beneficiarios. Está el que da y está el que recibe. Entonces cuando vos lo das de mal manera, al otro le llega la plata, entonces el que recibe se benefició. Pero vos tu beneficio de refinarte por medio de la tzedakah, lo estás perdiendo. Entonces, ¿de qué forma tenés que dar la tzedakah? No sentirte mal por dar. No pienses que el dar significa una pérdida a tu bolsillo. No, todo lo contrario. Si vos das, Dios te bendecirá. Eso lo dijo Dios, y es lo que sigue ahí, dice recompensa. ¿Cuál es la recompensa de la persona que da? Dios tu Señor te bendecirá en todos tus esfuerzos sin importar qué hagas. Si todo viene de Dios en definitiva, entonces no importa lo que vos vayas a hacer, Dios te va a bendecir. Entonces no estás perdiendo, no lo des de mala gana. ¿Cuándo hay que dar? ¿Sí? ¿Cuándo tenés que dar? ¿Cuándo es el momento de entregarle a una persona, ayudar a una persona? Dice, hay otro versículo que no está en Dvarim, está en otro lugar, pero lo traemos acá, es, tú detendrás su caída, dice el versículo. Es decir, una persona antes de caerse, económicamente hablando, vos tenés la obligación, no esperes a que esté en la lona, que esté caído, a que haya perdido todo, que no tenga para comer, para ir y ayudarlo. La obligación está, ¿cuándo lo tenés que ayudar? Antes de que él caiga. Vos tenés que detener su caída. Y esto es importantísimo, porque muchas veces no nos damos cuenta que la otra persona nos necesita hasta que ya no viene a pedir para comer. Y es nuestra obligación tener los ojos abiertos y mirar, no lo que el otro tiene, porque mucha gente, la mayoría de la gente mira lo que el otro tiene, y son pocos los que ven lo que el otro no tiene. Y ahí está nuestra obligación, ver lo que el otro no tiene. Porque cuando vos ves lo que el otro no tiene, vas a ir a ayudarlo, vas a completar lo que él tiene. ¿Qué cantidad hay que darle? Y acá vamos al versículo a responder lo que nos preguntamos al principio, lo que parecía redundante. Dice la Torá, concédele cualquier crédito que necesite para cuidar sus necesidades. Entonces acá no dice cualquier crédito que necesite ya era suficiente, que nos diga la Torá. ¿Por qué no dice para cuidar sus necesidades? Si es redundante, si le está dando lo que necesite. Acá nos dicen nuestros sabios que la cantidad de lo que vos le tenés que dar a la otra persona es lo necesario para el nivel de vida que esa persona llevaba. Es decir, una persona que es rica y está acostumbrado a cierto nivel de vida y para él de repente cayó y quizás no está, no es que él está mendigando, o sea, no es que no va a tener para comer, o quizás sí no va a tener para comer, pero ¿cuál es nuestra obligación? No es darle cualquier crédito que necesite, sino hay que darle cualquier crédito que necesite para cuidar sus necesidades, no las necesidades de cualquiera, sus necesidades. O sea, lo que para él pasó a ser una necesidad. Muchas veces él necesita una persona que lo ayude en la limpieza de la casa o cosas así. Obviamente que la halajá después profundiza en ese tema y nos dice que eso no es para siempre. No es que vos vas a mantener a la persona con lujo hasta que la muerte nos separe. No, estamos hablando de una persona al principio, para atajar a esa persona en un comienzo, darle lo que él, o sea, que el golpe no sea drástico, que la caída no sea drástica. Entonces vos dale como él estaba acostumbrado a vivir, y a poco él se va a ir acostumbrando con menos, hasta que él tenga lo necesario para vivir como una persona común. Esa es la cantidad, según sus necesidades. Seguimos. A ver, voy a hacer una pausa, me están escribiendo por el chat. Me dicen que se corta mucho. Ok. Le voy a pedir, entonces, si me están escuchando mi familia, si pueden pedirle a todos que saquen el Wi-Fi, que desconecten Wi-Fi de celulares, que se queden con datos únicamente, así me dejan a mí la banda ancha para este shiur. Bueno, seguimos adelante. ¿Cuánto hay que dar?
¿sí? ¿Qué cantidad uno tiene que dar de tzedakah? Para eso también nuestros sabios nos ponen límites, ¿sí? O categorías. Entonces nos dice así, lo común, el nivel intermedio, lo normal, y que es lo que el mundo conoce generalmente, es el maaser. ¿Qué es el maaser? Es el diezmo, es el 10% de mi ganancia. Después de que yo ya pagué todo las deudas, pagué, reinvertí la plata que tenía que reinvertir en el negocio, lo que me llevo al bolsillo, la ganancia, de eso tengo que sacar un 10% para tzedakah. Ese es el nivel intermedio. Si vos podés, digamos, si tenés, digamos, tu economía te lo permite y podés dar el 20%, Homesh, un quinto, entonces dice es loable, eso es algo muy bueno. Más que eso, no es recomendable, dice el Alajá, no es recomendable porque al final la persona puede distribuir de más y terminar siendo también una persona que necesite del fondo comunitario. Entonces, no queremos que la gente pase a línea de pobreza. Entonces, por eso puede dar hasta el Homesh, hasta un quinto, salvo que la persona esté en el final de su vida y ya quiera distribuir todo lo que él tiene, está en todo su derecho, pero en general una persona que trabaja, hasta el 20%, la persona puede, es loable que la persona dé. Menos del 10%, dicen nuestros sabios, menos del maaser, que era lo obligatorio en la época que, bueno, hasta el día de hoy todavía se cumple el tema de los maaserot en los campos en Israel. Menos del 10% de la ganancia ya es mezquino. Es decir, tenemos que sacar mínimo del 10%. Menos de eso ya es mezquindad. Este de acá, pero ya es algo mezquino. Y después hay un último nivel que es más bajo de eso, que en realidad todo el mundo lo cumple, al menos que no largue una moneda nunca en su vida, que es un tercio de un shekel. Entonces, menos de eso ya no, esa persona se considera que no da tzedakah nunca, y bueno, eso ya no está cumpliendo con la mitzvah de la Torá de tzedakah. ¿Ok? Ahora, hay algo interesante sobre el tema del maaser. La Torá dice, hacerte hacer. ¿Sí? Diezmar, diezmarás. Dicen nuestros sabios que la palabra hacerte hacer es hacer bishvil shetitayer. Es decir, tiene la palabra te hacer, puede ser también te ayer, es decir, ta'ashir. O sea, te vas a enriquecer. Dicen nuestros sabios que la persona que da el diezmo, y eso a mis oídos me llegaron muchas historias, casos de gente que empezó a sacar el diezmo de sus ganancias y se enriqueció. La Torá misma nos dice, hacer bishvil sacar el diezmo y con eso te vas a enriquecer. Y es la única mitzvah en la Torá. Saben que hay una prohibición de probarlo a Dios, ponerlo a Dios a prueba, decirle, Dios, si pasa tal y tal cosa, significa que no sé qué. Eso está prohibido en la Torá, salvo en una sola mitzvah, que es la de maaser. Dios nos escribió textualmente en la Torá que lo pongamos a prueba, que Él nos va a demostrar cómo ese maaser, el diezmo, la tzedakah que nosotros sacamos, nos va a volver y no la vamos a perder. Bien, seguimos ahora con 8 niveles de tzedakah que trae Maimónides. Maimónides dice, hay 8 formas, 8 niveles, calidades de dar tzedakah, de distribuir tzedakah. El nivel mayor, y presten atención porque es maravilloso esto lo que trae el Rambam, dice, el nivel mayor de todo, ¿qué es la mejor tzedakah? Lo mejor que vos podés hacer por otra persona, por encima del cual no hay más grande que eso, es ayudar a un hermano judío concediéndole un regalo o un préstamo, o entrar en sociedad con él, o encontrarle un empleo al fin de fortalecer su mano hasta que ya no necesite depender de otros. Es decir, una persona tiene en su comunidad, va distribuyendo, va ayudando a uno a otro. Lo mejor es que vos le digas a otra persona, mira, escúchame, ¿vos a qué te dedicás? Bueno, yo soy herrero. Che, mira, ¿y te parece, uno quizás es empresario, conoce negocios, ¿te parece que pongamos un negocio juntos, invertimos parte y parte y así nos asociamos y haces un negocio en herrería? Yo te compro los elementos, te compro las máquinas, te doy todo lo que vos necesitas para el oficio, empezá a trabajar y después lo distribuimos. Entonces, o que vos le decís, tomá, te doy esta plata para
para que te pongas un negocio, le estás dando a la persona un oficio, le estás dando un trabajo, ese es el nivel, o encontrarle el trabajo a una persona, decirle, mirá, vos necesitas trabajar, vení, yo te busco un trabajo, te encuentro un trabajo, ese es el nivel superior de tzedakah, que no hay por encima de ese nivel. ¿Por qué? Muy fácil, porque el trabajo dignifica, bueno, sale, digamos, uno dice ese dicho y fue mal utilizado en ciertos lugares que todos conocemos, pero la realidad es que el trabajo a la persona lo dignifica. Una persona que puede trabajar y puede sustentarse de su propio trabajo, eso es dignidad. Entonces vos no le estás regalando a la otra persona, vos le estás dando, o sea, lo estás ayudando a que se sienta digno de recibir lo que, digamos, de poder mantenerse de un trabajo. Un nivel menor de la caridad, un nivel menor a ese, es dar a los pobres, darle a los necesitados sin saber a quién se le da. Y sin que el receptor conozca de quién recibió. Pues esto es realizar una mitzvah exclusivamente por el honor de los cielos. Esto es como el fondo anónimo que había en el Santo Templo de Jerusalén, en el Bet HaMikdash. Allí los justos daban en secreto y los buenos pobres se beneficiaban en secreto. Dar a un fondo de caridad es similar a este modo de la caridad. ¿Sí? Cuando uno le da un fondo general, es lo mismo, porque cuando uno da no sabe a quién le va a llegar, y el que está recibiendo tampoco sabe de quién recibe. Aunque uno no debería contribuir a un fondo de caridad, a menos que sepa que la persona designada en el fondo es de confianza y sabio y un buen administrador, como el rabino Hananiah ben Teradion. Eso nos dice el segundo nivel. ¿Por qué? Porque cuando vos le das a la persona y sabés a quién le das, capaz que te podés sentir como superior. Decir, bueno, mira, yo a este le estoy dando, gracias a mí. Acá no hay, acá lo estás haciendo, si vos no sabés a quién le llega tu plata, es porque lo estás haciendo de verdad, de corazón, con forma genuina. Y la persona que recibe, si sabe de quién lo recibió, cuando, imagínense ustedes, uno va a la calle y recibió un favor de la otra persona, siente como cierta vergüenza o que le está debiendo un favor, que le tiene que retribuir alguna sonrisa, algún saludo, y en realidad lo está haciendo sentir mal a uno. Esos son los dos primeros niveles. Tercer nivel, un nivel menor de la caridad, es cuando uno sabe a quién se da, o sea, yo soy el que da, sé a quién le estoy dando, pero el destinatario no conoce a su benefactor. Los grandes sabios solían encaminarse en secreto y poner las monedas en las puertas de los pobres. Iban y ponían en las puertas de las casas que sabían que existían ahí, que vivía ahí gente pobre. Entonces ellos sabían a quién le daban, pero el pobre no sentía vergüenza cuando estaba frente a esa persona porque nunca supo quién fue el que se lo entregó. Es digno y verdaderamente bueno hacer esto si los que se encargan de distribuir la caridad no son confiables. Y acá yo me acuerdo una vez, no sé, tenía bar mitzvah, me parece, fuimos a completar minyan en la casa de una persona que estaba de duelo, y era una persona carenciada, digamos, una persona muy humilde. Y nuestro Rab nos dijo, para que nadie meta la pata y no se haga ruido, tiró plata en el piso, pero nos dijo que no la levantemos. Para que si alguien se dio cuenta, no diga, Rab se le cayó. Entonces, de esa manera, que no sepan, y nos fuimos todos, y la plata quedó ahí, y nadie sabía, o sea, el dueño de la casa no sabía quién se la dio, y ese es uno de los niveles, el tercer nivel de tzedakah. Cuarto nivel es un nivel menor de la caridad, es cuando uno no sabe a quién se le da, pero el pobre conoce a su benefactor. ¿Sí? O sea, uno no sabe, yo no sé a quién se lo doy, pero el pobre sí sabe quién se lo dio. Entonces los grandes sabios acostumbraban a atar las monedas en sus ropas y las arrojaban hacia atrás. O sea, ellos iban y las tiraban para atrás. No querían ver a quién se lo estaban dando, y los pobres se acercaban y recogían la moneda de sus ropas para no avergonzarse. Es decir, uno capaz que lo puede sentir como desprecio, no tiro para atrás, pero en realidad depende también la intención que tiene la persona y de quién estamos hablando. Si una persona lo hace porque realmente no quiere saber a quién se lo está dando, ¿sí? Para que después no sentir que él le está ayudando a otro y es superior, etc. Simplemente él lo da, lo pone hacia atrás o lo pone en un lugar, deja todo en un lugar y se va y van ahí los pobres y lo agarran. Eso es el nivel 4. Por debajo de esos niveles, los últimos 4 niveles son, el quinto es un nivel menor que esto, es cuando uno da a la persona pobre directamente en la mano,
pero da antes que le pidan. Es decir, no espera que el pobre estire la mano, sino él va directamente, le pone, le da la tzedaká, se lo pone directamente antes de que la persona se lo pida. Sexto nivel es un nivel menor que esto, es cuando uno le da a la persona pobre después de que se le pide. Pedir es muy difícil. Pedir muchas veces la persona se siente denigrada al tener que pedir. ¿Sí? No es algo malo, pero el que pide se siente mal. Entonces, ¿por qué esperar a que la persona te pida si vos se lo podés dar antes? O sea, ahorrarle ese momento, digamos, esa vergüenza de salir a pedir. Y el nivel menor es cuando una persona le da después de que se lo piden. Después, el anteúltimo es un nivel menor que esto, es cuando no se da lo suficiente. O sea, vos no le estás dando lo que le podrías dar, vos podrías darle mucho más, pero le das. Pero la manera en la que se lo das, lo haces de buen grado, con una sonrisa, tomás, sí, te doy. Y bueno, la sonrisa es importante. ¿Sí? Es importante porque haces sentir bien a la otra persona, pero no le estás dando lo que vos podrías darle. Y el último nivel, el más bajo de todos, es el nivel menor que esto, es cuando uno da de mala gana. Bueno, que eso ya no hay mucho para agregar. Le das, por más que acá no nos dice que le das, que no le das lo suficiente. Capaz que le das lo suficiente, le estás dando lo que la otra persona necesita, pero se lo da de mala gana. Muchas veces es preferible que te den poco, pero con una sonrisa, a que te den mucho, pero de mala gana, así despectivo, o sea, humillándote. Esa humillación, eso es lo que, según Rambam, tenemos que evitar. Estos son los 8 niveles de la tzedaká según el Rambam. Y ahora, para terminar, las últimas 2 diapositivas, y antes de decirles el final de la historia, vamos a ver lo que dice el Tanya, el Admor Hazaken, el autor del libro del Tanya, sobre el valor de la tzedaká. Resulta que la tzedaká, bueno, lo vamos a hablar de adentro, aún durante el resto del día, cuando está ocupado con la actividad comercial, será una morada para Dios, dando caridad de los productos de su esfuerzo. Es decir, la persona está ocupada en su actividad comercial, está poniendo toda su alma, toda su pensamiento, imaginación, esfuerzo, está trabajando, está todo entero en su trabajo, está poniendo todo su esfuerzo. Pero cuando él da caridad de todo ese esfuerzo, ¿qué es lo que él está entregando? Está entregando toda su vida, todo el tiempo, todo el esfuerzo que él involucró en su trabajo. ¿Sí? Entonces, dando la caridad, está haciendo una morada para Dios en ese momento. La caridad es uno de los atributos de Dios, que se nos conmina a emular, ¿sí? Ese es el atributo que nosotros tenemos que emular, como dicen nuestros sabios, tal como Él es compasivo, así debe ser tú. Y como está escrito en Tikkun Zohar, la bondad es el brazo derecho de Dios. Entonces, cuando uno hace actos de bondad, cuando una persona da tzedaká, entonces está emulando a Dios, está haciendo lo que Dios hace. Aunque uno no distribuya como tzedaká más de una quinta parte de sus ganancias, ¿sí? Que habíamos dicho que lo mejor es una quinta parte y no más que eso, dice, de todas formas, esa quinta parte eleva consigo a Dios, es como si fuese que vos le estás dando a Dios todas las demás 4 partes, para que también éstas sean una morada para Él. Es la única sociedad en la que vos le das menos que lo que Dios te da a vos, y vos sos como si fueses vos sos el que tiene la mayoría, ¿cómo se dice? El socio mayoritario. En una afirmación muy conocida, nuestros sabios han declarado que la mitzvah de caridad es equivalente a la ofrenda de todos los sacrificios. ¿Sí? Los sacrificios en la época del Bet HaMikdash se traían ofrendas de animales. Ahora bien, en el caso de los sacrificios, todas las criaturas vivas eran elevadas a Dios por medio de la ofrenda de un animal. Si uno traía un animal y por medio de ese animal que uno le ofrendaba a Dios, todo el reino animal se elevaba a un plano superior, cabalísticamente hablando, ¿no? Acá estamos hablando de algo metafísico, se eleva, ¿sí? En los mundos espirituales a todo el reino animal. Todas las plantas eran elevadas por medio de la ofrenda vegetal, que consistía principalmente en una 10ª parte de fa de harina fina mezclada con aceite, o sea, algo mínimo. Por eso mínimo ya se elevaba todo el reino vegetal, etc. Aparte de esto, como se explica más adelante, todo lo que uno ha comido y bebido y disfrutado en general para su salud corporal, de los otros 4/5, o sea, de lo que él no dio en tzedaká, le quedaron 4/5, todo lo que él comió, bebió, todo lo que él hizo en su vida, lo que él utilizó en su vida, de esa ganancia, es elevado a Dios durante su estudio de la Torá y su plegaria. Es decir, cuando la persona lo utiliza para
utiliza la energía de esa comida que él comió para estudiar Torá, para rezarle a Dios, entonces él está elevando toda esa ganancia que le había quedado a él. Es decir, que la tzedaká, nos dice el Admor HaZaken, no es únicamente lo que vos le vas a dar al necesitado. La tzedaká incluye también todo lo que vos, todo el trabajo, o sea, incluye toda tu humanidad, todo lo que vos te esforzás, todo lo que vos estás metido en ese trabajo, en todo tu esfuerzo, el sudor de tu frente, toda tu imaginación, todos tus dones que muchas veces necesitas para tu profesión, todo eso se lo estás entregando a Dios, lo estás elevando para Dios. ¿Qué tiene que ver todo esto con el mes de Elul? Hay un versículo, como dijimos las semanas anteriores, hay versículos que tienen el acróstico del mes de Elul. Uno de ellos es Ish le'reu umatanot la'evionim. Ish le'reu umatanot la'evionim, lo leemos en Purim, ¿sí? en la Megilat Esther. El hombre hacia su prójimo y regalos a los indigentes. Es decir, Dios nos pide a nosotros que demos regalos a los indigentes, que estemos atentos al prójimo, y las palabras Ish, las primeras letras de las palabras Ish, Le'reu, Matanot La'evionim, que lo tenemos en rojo, forma la palabra Elul, que es el mes en el que estamos ahora. Es decir, cuando la persona se prepara en el mes de Elul con Tzedaká, estando atento a las necesidades de los demás, entonces esa es la manera correcta y quizá la principal para llegar a Rosh Hashanah de la mejor manera. Y ahora vamos al final de la historia de Rabbi Akiva con el gobernador romano. Él le dice, el gobernador le había dicho, ustedes solo por pensar así, de esa manera, por hacer que un rey le dice, pone a un esclavo en el calabozo, en prisión, y les ordena a todos que no le den de comer y de tomar, y va alguien y le da de comer y de tomar, entonces el rey se va a enfadar. Entonces, si Dios les sacó a los necesitados, no les dio a ellos lo que ellos, digamos, el sustento, y ustedes van y se lo están dando, están yendo en contra de Dios, y ustedes son esclavos de Dios. Entonces, ¿Dios no se va a enojar con algo así? ¿Qué le contestó entonces Rabbi Akiva? ¿Cuál fue la respuesta de Rabbi Akiva a esto? Rabbi Akiva le dice a Tonosropus, le dice, nosotros, eso está bien en cuanto, le dice, perdón, yo te voy a dar el mismo ejemplo, le dice. El rey tenía un hijo, y él castigó al hijo y lo metió en prisión, y ordenó, y le dijo, no vas a comer ni vas a tomar. Pero fue un ministro del rey, y a escondidas le dio de comer y de tomar al hijo del rey. ¿Acaso el rey no le va a mandar un regalo al ministro que alimentó a su hijo estando en prisión? Es verdad que él violó su orden, pero ¿acaso el padre realmente quiere que su hijo no coma y no tome? ¿No se va a poner contento de que otra persona fue y lo alimentó? Entonces, es verdad en cuanto a los esclavos, pero está escrito también, Banim atem la'Hashem Elokejem, ustedes son hijos de Dios, nosotros somos hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios, si a un hijo le está faltando algo, y va el otro hijo y se lo da, entonces, no solamente que Dios nos enoja, al contrario, Dios nos va a dar regalo y nos va a dar mucha bendición por eso. Y esa fue la respuesta de Rabbi Akiva. En otras palabras, la tzedaká es justicia porque Dios quiso que nosotros seamos socios de Él, que hagamos justicia en el mundo. Entonces le sacó a uno y nos dio a nosotros, no porque nosotros somos mejores y lo merecemos, no, al contrario. Le tenés que dar a Él, como dice el versículo, lo que Él merece. Es decir, la persona, mi obligación es darle al que necesita porque Él lo merece. Porque eso es hacer justicia. Eso es ser socio de Dios para alimentar y el mundo, para alimentar a las personas y hacer de este mundo un mundo mejor. Y quiero terminar con una historia, y con esto realmente termino, ya me pasé, pero es una historia que me gusta contar en Rosh Hashanah, y pensaba contarla la semana que viene en la clase relacionada con Rosh Hashanah, pero hablando de hijos, me voy a adelantar y lo voy a contar también esta semana. La historia de una familia de campesinos, voy a sacar un minuto de dejar de compartir pantalla si me ven a mí en grande. Una familia de campesinos que uno de los hijos dice, yo quiero ser alguien en la vida, quiero ser algo más que un campesino, quiero tener una profesión,
quiero estudiar, entonces decide, va con mucho esfuerzo, se va a la ciudad, entra, empieza a trabajar de lo que sea y con la primera plata que gana se alquila un lugar para vivir, para comer, paga la universidad, estudia y después cuando por fin después de unos años termina la universidad empieza a trabajar y él era una persona tan capaz y tan perseverante que empieza a crecer, a crecer, a crecer hasta que él pasa a ser una de las personas más ricas, más importantes del lugar, más influyentes en el pueblo, en la ciudad, y pasa a ser también, a tener un cargo político dentro de la ciudad y pasa a ser el gobernador de la ciudad. Llegó a lo más alto que podía llegar en esa ciudad. El hermano campesino, el hermano menor, ve que el éxito de su hermano mayor y decide seguirle los pasos, pero el hermano menor no tenía esa perseverancia, esa fuerza que tenía el hermano mayor para ir y hacer las cosas en contra de todas las posibilidades. Entonces lo primero que hace, él va vestido así de gaucho, con el caballo, el burro, va a la oficina del gobernador, dice, el gobernador es mi hermano, que me dé una mano, que me deje estar en su casa, que me deje entrar a la universidad, etc. Y va todo vestido así, de campo, con tierra, un poco sucio por el polvo. Entonces la secretaria lo ve y le dice, disculpe señor, ¿qué hace usted acá? Le dice, no, yo soy el hermano del gobernador, le dice, quiero una audiencia con él, ¿puede ser? Entonces la secretaria entra a la oficina del gobernador y dice, señor, ahí afuera un señor, no sé, vestido de campo, parece que vino con el caballo, no sé, dice que ser su hermano, ¿qué? Entonces el gobernador le da vergüenza, se pone rojo y dice, ¿qué hace? ¿Cómo va a venir acá de esa manera? No, yo no tengo hermano, le dijo, no, decirle que se vaya, yo no tengo hermanos. Este pobre hombre se vuelve a su casa al campo, triste, llorando, pasan los años y el gobernador decide ir a ver, extrañaba a su familia, extrañaba a sus padres, decide volver a su casa para ver a su papá. Entonces cuando llega al campo, golpea la puerta de la casa, el padre le abre y el gobernador dice, papá, lo quiere abrazar, y el padre con lágrimas en los ojos le dice, si él no es tu hermano, entonces yo no soy tu papá. Si él no es tu hermano, yo no soy tu papá. Entonces cuando nosotros nos consideramos hijos de Dios, Banim Atem Lashem Elokehem, hijos de Dios son ustedes, lo que Dios nos pide a nosotros es que seas sensible con tu hermano. A un hermano uno lo va a ayudar. Y si uno se da vuelta la cara, mira para otro lado y no ayuda a su hermano, entonces ¿cómo le vamos a pedir después nosotros en el rezo de Rosh Hashanah a Dios, Avinu Malkeinu, Padre nuestro, Rey nuestro? ¿Qué Padre nuestro? ¿Cómo Avinu? ¿Cómo Avinu si vos a tu hermano lo desconociste? Por eso, este pilar, el de la tzedaká, más que la teshuvá, más que la tefilá, el tzedaká, el ver a nuestro hermano como parte nuestro, parte mía, esa es la llave principal para todas las tefilot, todos los rezos, todos nuestros pedidos en Rosh Hashanah y Yom Kippur. Esa es la llave principal. Tomar a nuestro hermano como hermano. Y cuando el padre ve que entre los hermanos se ayudan, se quieren, se apoyan, entonces no hay pedido que Dios o que nuestro Padre no nos quiera conceder. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar. La semana que viene, si Dios quiere, vamos a tocar, ya es víspera, creo que es la clase anterior a Rosh Hashanah, me parece, me tengo que fijar en el calendario, así que va a ser sobre el tema de Rosh Hashanah. Ahora pueden abrir, si quieren, ustedes los micrófonos para las preguntas.